Dios bendiga al ministerio infantil, a nuestros niños, a las maestras, haciendo un muy buen trabajo para nuestro Señor, para instruir a nuestros niños. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a todos ustedes, familia, amigos, que han dispuesto su corazón a estar aquí para escuchar la palabra del Señor. Para mí es un gozo real estar una vez más frente a ustedes y pido sea el Señor con su gracia y misericordia haciendo entendible su palabra para todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo traiga luz y discernimiento para comprender tu palabra en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos y oídos y que nuestro corazón sea manso y humilde para recibir hoy tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿en qué mes estamos? Septiembre. Ok, muy bien. Estamos en el mes de septiembre, ¿verdad, Rafa? ¿Y qué se celebra este mes? El mes de la Biblia. Así sí me están respondiendo. Así sí me responden bien. Estamos en el mes de septiembre y se celebra el mes de la Biblia. ¿En qué fecha exactamente se celebra? El 27 de septiembre. Hermano Jaime, 27 de septiembre. 27 de septiembre. Es decir, estamos a 2 días de celebrar el día de la Biblia. Pero siempre se dedica todo el mes, se conmemora todo el mes a la escritura. Y ya sabemos la historia, ¿cierto? Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, tradujeron la Biblia, hicieron revisiones y hoy tenemos lo que conocemos como la Biblia. ¿Ven? Así que esto es una gran bendición para nosotros. Y hemos estado hablando en el Salmo 19. Así que ubíquese en el Salmo 19. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Dice el Salmo 19 en su versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. En los versículos 7 y 8 también habla acerca de la ley de Dios. Y si recordamos nuestras predicaciones anteriores, nuestro pastor Carlos, nuestro pastor Jaime, nos estuvieron hablando acerca de los versos 7 y 8. El 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Así que hemos estado hablando acerca de la perfección, de la fidelidad, de la rectitud de la palabra de Dios y cómo repercute en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que enseña el versículo 9, que ya lo leímos. Y el tema de la predicación para hoy es la sabiduría y la veracidad de la palabra de Dios. Amén. La sabiduría y la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a estar tratando el tema de la Biblia como esa fuente de sabiduría y esa fuente confiable a la que nosotros podemos ir, podemos acudir. ¿Ven? Por lo tanto, el propósito de esta mañana, de este mensaje, quiero que lo tenga bien en claro porque vamos a enfocarnos en eso y necesito preste atención, es que nosotros creemos la convicción más fuerte que tenemos acerca de la palabra de Dios para defender su verdad. Amén. Solamente 2 dijeron amén. ¿Cuántos quieren ahora tener una convicción más fuerte para defender la verdad de la palabra de Dios? Amén. Todo cristiano debería tener ese deseo, la convicción tal para que tú puedas defender la palabra que se te fue dada, para que el que venga a demandarte razón, tú tengas cómo responderle.
de la fe que tú tienes. Amén. Así que hay una frase, hay algo que el Señor Jesús dijo en los evangelios, en el evangelio de Mateo, y es que Él dijo lo siguiente: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y eso tiene que quedar claro. Esto tiene que llamarnos la atención en algo, ¿sí? Porque fue una declaración bastante osada para ese tiempo. Fue una declaración que el Señor hizo delante de sus discípulos, delante de las multitudes que le escuchaban. Bien, el profeta de profetas dijo estas palabras a la multitud. Y es que nosotros hoy día vivimos en un mundo en donde las cosas no siempre son como se anuncian, ¿verdad? Como dice un dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Muchas son las cosas que ofrecen para prometernos felicidad y satisfacción en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes no compraron cosas por comerciales de televisión alguna vez? ¿Verdad? Y luego que las probaron esas cosas, la pantalla te lo muestra. ¡Wow! ¡Excelente! Un rodillo que pinta sin gotear, un bolígrafo que escribe sin acabarse la tinta, una faja que reduce 10 medidas. Y usted intenta ponerse la faja y parece un bollo mal amarrado. Impresionante. Pero uno se da cuenta de que esas cosas nos tienen que llamar la atención. En este mundo no todo lo que nos ofrecen es verdad. No todo lo que nos ofrecen nos beneficia. Nos pintan un cuadro bien bonito, pero cuando te metes en el cuadro, oye, no, esto no es lo mismo que yo pensaba. Esto no es lo que me habían presentado. Y nosotros, a pesar de probar una y otra vez todas estas cosas, al hacer una evaluación final vemos cómo brota la decepción, al notar que dichas promesas no se cumplen, ¿sí? Al notar que el programa de pérdida de peso de 30 días no funcionó, al notar que muchas cosas que nos ofrecen allá afuera no son realmente lo que es o lo que muestran. Lo que más nos hace dudar, mucho más, cada vez, si este tipo de cosas que cada día nos ofrecen son verdad. Y uno duda mucho más en la humanidad. Uno pierde la confianza, uno ya no sabe en qué creer, uno ya no sabe en quién confiar. Y en ese momento en el que tú no sabes en quién confiar, wow, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito para mi vida, para mi propósito de vida, para yo avanzar, para yo crecer? ¿Qué necesito? Algo me hace falta. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, déjeme decirle que nosotros también a veces nos preguntamos si la Biblia es verdadera. Es una pregunta que todas las personas dentro del Evangelio, si no cuando eran nuevos creyentes o cuando ya eran más maduros, fue una pregunta que se hicieron: ¿será la Biblia verdadera? ¿Es capaz la Biblia de demostrar que ella es verdad? Que ella es veraz, que ella es confiable, que ella dice ser lo que es. Bueno, al hacer un recorrido de lo que hemos visto acerca de la Biblia en estos últimos domingos, hemos visto varias cosas. Vemos que la Biblia es perfecta, capaz de convertir el alma, capaz de convertir al pecador, capaz de hacer volver al pecador de su pecado y traerlo de la muerte a la vida. Eso es algo que solamente hace la palabra de Dios. No lo hace cualquier ser humano, no lo hace cualquier libro de autoayuda, cualquier libro de psicología. Eso no lo hace cualquier recomendación de una persona, de un coach, de un motivacionista. No, solamente lo hace la palabra de Dios. Es fiel para ser sabio al sencillo. Es fiel para ser sabio al sencillo. Las palabras de Dios son rectas para alegrar el corazón. ¿A cuánto no le alegra que las cosas se lleven como tiene que ser? ¿Cierto? Oye, cuando las cosas van bien, uno está tranquilo, uno está alegre. Oye, pero cuando las cosas van como que torcidas, uno, oye, no sé, no me siento cómodo. Bueno, la palabra de Dios es recta.
es capaz de hacer que usted y yo podamos estar tranquilos, podamos estar gozosos. Y es pura para alumbrar los ojos. Es como esa lámpara que alumbra nuestros ojos. Y todas estas cosas nos hablan acerca de cómo es su autor, Dios. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Dice su palabra que toda la escritura fue inspirada por Dios. Él es perfecto, Él es fiel, santo, puro, recto, amable, amoroso, limpio, verdadero, justo. Pare de contar sus atributos. Y dice su palabra que todo lo que se expresa en la Biblia contiene la esencia, la sabiduría y la verdad de Dios. Todo. No hay ninguna palabra neutra o ambigua que no refleje la veracidad, la confiabilidad, la fidelidad, la justicia de nuestro Señor. Así que siendo nuestro Dios perfecto en todos sus caminos y poseedor de la verdad y sabiduría absoluta, debe ser esto suficiente para creer que su palabra contiene todo lo que Él es. Conocer quién es Dios a mí me debe ser suficiente para creer todo lo que su palabra dice. Yo no creo lo que Dios dice porque la Biblia dice. No, porque Dios dice lo que dice de Él, es que yo creo lo que la Biblia dice. Es que yo puedo creer porque Dios lo afirma. No lo afirma un libro, lo afirma Él, lo dejó plasmado para nuestro conocimiento. Dios no necesita de un libro para que realmente alguien sepa, oye, es verdad, Dios es bueno. No, Él lo es. Él lo es. Él lo es. Él es justo, Él es bueno, Él es santo. Simplemente proveyó de un medio para que nosotros conozcamos que Él es bueno, que Él es justo y que Él es santo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, veremos hoy vamos a ver en dos aspectos, ¿sí?, cómo la Biblia contiene el carácter de Dios y cómo nosotros debemos responder ante esta verdad. Vimos que el título de la predicación es la sabiduría y la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, el primer aspecto es la Biblia como la fuente de sabiduría divina. La Biblia como la fuente de sabiduría divina. Pero yo me tengo que preguntar ahora y responder, ¿qué es sabiduría? Y en términos humanos, la sabiduría se define como la habilidad o conocimiento de una persona que por su experiencia de vida puede adquirir sensatez para tomar decisiones. Lo vuelvo a repetir. En términos humanos, es la habilidad o conocimiento de una persona que por su experiencia vivida adquiere sensatez para tomar decisiones. En otras palabras, la sabiduría es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Esa es la sabiduría. Es que uno pueda ver el final desde el principio. Es que uno tenga la capacidad de saber que la decisión que va a tomar, que lo que va a hacer, le va a generar el resultado que Él quiere, que Él busca, que Él espera. Eso es sabiduría. Cuando tú sabes qué hacer, porque sabes que lo que vas a hacer te va a generar el resultado esperado. Nosotros, por lo general, nos pasamos en un constante ensayo y error. Dígame si no es verdad. ¿Verdad que sí? Siempre estamos, fallé, no era por aquí. Vamos a intentar por acá. Fallé, tampoco era por aquí. Vamos a ver por acá. Fallé, sí era aquí. Entonces sé que aquí y aquí. No, eres sabio, pero por la experiencia. Déjeme decirle algo, hermano. Dios debe ser completamente preciso al momento de hacer algo. Dios no tiene ensayo ni error. Nosotros sí, pero Dios no lo tiene. Dios en ningún momento de la historia se ha equivocado. Nosotros vamos aprendiendo a medida que hacemos las cosas. No, Dios no. Nosotros sí, pero Dios no. Entonces, Dios nunca obra de esa manera. Dios nunca va a obrar como nosotros. Uno se siente sabio porque ha vivido, ¿cierto? ¿Qué le vas a decir tú a un joven
usted no ha vivido, hijo. ¿Qué le dicen los adultos a los muchachos? Es que usted no ha vivido, hijo. ¿Verdad? A mí me lo dijeron, hermano. Es que usted no ha vivido, hijo. Por lo tanto, no tengo experiencia. Si no tengo experiencia, no tengo sabiduría en muchas áreas de la vida. Pero le puedo asegurar que usted tiene más experiencia que yo en muchas cosas. ¿Cierto? Por la edad, las vivencias, el camino, el recorrido. Entonces en eso nosotros nos diferenciamos de Dios. Dios es eterno, pero Dios en ningún momento tuvo que hacer una prueba para ver cómo le quedaba el árbol que iba a crear. Dios en ningún momento tuvo que entrar en un laboratorio para poder unir las plumas y entonces ver si le quedaba bien el pajarito. En ningún momento Dios hizo un ensayo para saber si era correcto lo que iba a hacer. En ningún momento. Y la mayor evidencia de su sabiduría se presta en su creación y en el plan de redención. En su creación, ¿por qué? Porque déjeme decirle algo. La palabra dice, y Dios creó. Nunca dice, y Dios probó a ver cómo quedaba. Uno prueba a ver cómo queda. Uno hace galletas y ve cómo le queda la masa, a ver si es que le quedó bien, y para la próxima lo hace mejor. No, para Dios no hubo una próxima vez. Para Dios no hubo una próxima vez. Él dijo, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios toda especie de aves, toda especie de monstruos marinos, toda especie de bestias, toda especie de árboles que dan frutos según su género. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Creó Dios a la mujer también de la costilla del varón a su imagen y semejanza. Los creó Dios. Si eso no muestra sabiduría, no sé entonces qué lo muestra. Porque para que esta creación sea gobernada de una manera tan impresionante y perfecta, tiene que haber un ser perfecto detrás de ella. No hay ningún error en todo lo que ha sido creado. Ningún error. Nada hay en el plan de Dios que sea un error. Él es perfectamente sabio. ¿Hay razón o no hay razón entonces para creer lo que la palabra dice acerca de Dios? Acerca de su sabiduría. Mi hermano, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Es limpio. Si usted encuentra algo limpio, es que no tiene mancha, no ha sido dañado, no ha sido adulterado, no tiene algo que diga, no, esto no está correcto. No hay mancha, hermano, no hay falla, no hay error, nada que contradiga su propia enseñanza, hablando de la palabra de Dios. Los hombres siempre se retractan de sus ideas. Científicos, ¿cuántos científicos no se han retractado de lo que han descubierto? O de lo que creyeron que iban a descubrir, o de supuestas hipótesis que hicieron. ¿Cuántas personas no se han retractado en su vida de tomar decisiones que tomaron y les fue mal y dije, wow, ¿por qué tomé esto? No, me retracto, ya no lo vuelvo a hacer. Pero la palabra de Dios nunca se ha retractado, hermano. Nunca la Biblia se retracta. Nunca la Biblia se retracta, y ya vamos a ver por qué. Nunca se ha retractado. Dios nunca cambia su palabra. Lo que dijo es lo que dijo. Dios es inmutable, es decir, en Él no hay variación, no hay sombra de variación, no hay cambio. Uno cambia de pensamiento, uno cambia de conducta, de carácter, uno mejora, uno retrocede, uno aprende, uno desaprende. Dios no. Dios es perfecto en todo su ser. Dios no necesita retroceder, Dios no necesita considerar, Dios no necesita experimentar. Qué perfección tan majestuosa, ¿verdad? Con la cual Dios gobierna todas las cosas, sin equivocarse, sin que nada se le escape de la mano. Todo es y todo funciona de una manera perfecta. Usted le va a buscar un error a la creación y no se lo va a encontrar. Usted le va a buscar un error a la anatomía del ser humano y no se lo va a encontrar. Si una sola de esas cosas que componen nuestro ADN dejaran de existir,
nosotros no seríamos lo que somos hoy. Si el Sol se acercara 1 kilómetro de la posición a la que está con respecto a la Tierra, nos quemaríamos. Si se alejara 1 kilómetro de la posición que está con respecto a la Tierra, nos congelaríamos. Impresionante todo lo que Dios ha hecho con su sabiduría. Y Él la quiere reflejar a nuestras vidas. Y la mayor prueba de la sabiduría de Dios es Cristo, hermano. Esa es la mayor prueba de la sabiduría de Dios. Cómo a través de Cristo Dios muestra su perfecto poder al reconciliar hombres pecadores para con Él, un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno. Ahora usted dirá, oye, pero entonces cuando el Señor nos creó a nosotros hubo un error porque nosotros pecamos. No, hermano. ¿Usted cree que Dios no había contemplado que usted y yo íbamos a pecar? ¿Usted piensa que Dios ya no había contemplado que usted nacería en pecado? ¿Usted cree que Dios no había contemplado desde la eternidad pasada que Adán y Eva le iban a fallar? Claro que sí. Claro que sí. Dios no tiene plan B, hermano. Esas personas que se la pasan diciendo, no, es que Dios tuvo que crear un plan porque Adán y Eva pecaron. No, eso es una herejía. Dios no creó ningún plan alterno después de su creación. Todo estaba desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, lo que usted y yo creemos es que Dios es perfectamente sabio. Nada se le escapó de su mano. Nada. Nada, nada, nada. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Solamente Cristo. Siendo para el mundo locura, mas para los que creen, es decir, a nosotros, es poder para salvación. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Vamos a buscarlo todos para que lo leamos. ¿Qué dice la palabra acerca de Cristo? Como poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versos del 18 al 24. Cuando lo tengan todos decimos amén. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Para quién es locura? A los que se pierden. A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Escuche bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso. Cómo Dios destruye la sabiduría de este mundo para que no entienda el mensaje de la cruz. En su propia fuerza, en su propia sabiduría, no van a entender ni que quieran el mensaje de la cruz. Le es concedido a los que Dios llama el creer su mensaje. Agradó a Dios, dice aquí, agradó a Dios salvarnos a nosotros por medio de la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Por qué cree que predicar es tan importante, hermano? ¿Por qué cree que la evangelización es vital? ¿Usted cree que Dios va a salvar a la gente a través de otra actividad diferente? ¿A través de otra cosa que no sea lo que Él designó ya? Muchos quieren hacer muchas actividades.
un concierto aquí, una actividad allá, todo lo demás, y se olvidan de la palabra. No, que venga la gente, hermano, y la palabra. Lo que va a convertir al alma es la palabra de Dios. Lo que convierte al incrédulo es la palabra. Lo que hace sabio al simple es la palabra. Lo que hace limpio al sucio es la palabra. Lo que hace que nosotros podamos creer es la palabra de Dios. No tenga en baja estima el libro que usted tiene en sus manos. Es poderoso. Tiene un poder muy grande. Si no, usted no estuviera aquí. El poder de la palabra es lo que hace que usted y yo estemos aquí hoy. La Biblia destila sabiduría porque su autor es sabio y limpio. Todo cuanto Él ha dicho se cumple porque Él sabe cuál es el fin. Y el mundo enseña un tipo de sabiduría basada en astucia y malicia. La sabiduría de este mundo no se basa en otra cosa que en el yo. El yo sentirme bien, el yo estar tranquilo, el yo estar bien. No, hermano, la sabiduría de este mundo es oportunista. Solo se enfoca en el momento. Es mala. Santiago la define como diabólica. La define de esa forma. La sabiduría de este mundo es implacable, es terrenal, es diabólica, hermano. ¿Usted qué sabiduría quiere? ¿La del mundo o la de Dios? ¿La diabólica o la divina? Nosotros buscamos la sabiduría que viene de Dios. Y si la palabra dice que Cristo es la sabiduría de Dios, hermano, todo apunta a Cristo. Busque a Cristo y usted obtendrá sabiduría. La palabra de Dios dice: todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta palabra es un manantial vivo que siempre fluye y de él brota sabiduría. La Biblia define la sabiduría divina como todas las cosas que son vistas desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva humana. Todo lo que yo vea en este ámbito terrenal es diabólico, pero todo lo que yo vea desde la lente de Dios es divino, es poderoso. Y les voy a ilustrar un pequeño hecho. En Mateo 16, si usted ve en Mateo 16, anote la cita para que luego lo lea. En los versículos del 15 al 23, usted va a leer ahí un hecho que aconteció entre Jesús y sus discípulos. El Señor Jesús les dice: ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Y quién salió? Pedro, nuestro amigo Pedro, nuestro hermano Pedro, siempre, no podía quedarse tranquilo. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, bien has dicho, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Eso es sabiduría divina. Pero déjeme decirle algo, usted sigue avanzando en el texto y resulta que Jesús comienza a decir, luego de que le dijo: he aquí, hoy tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego el Señor dice: es necesario que yo padezca, es necesario que yo sea entregado y sea crucificado. ¿Y qué le dice Pedro? Otra vez vuelve a salir Pedro, ¿verdad? Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿por qué pondrás en peligro tu vida? Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no miras las cosas de los hombres. Porque no miras las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Interesante cómo la misma persona a la cual le fue revelada que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, fue la misma persona que se dejó usar por el diablo para retener a Jesús de ir a la cruz. Y Jesús, luego de alabarle, le dice: es verdad, bien has dicho, porque mi Padre te lo ha revelado. Ahora le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasa? O sea, mi Padre te acaba de revelar que yo soy el Cristo, ahora tú me quieres retener de mi propósito. Hermano, ahí usted ve un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría diabólica.
La sabiduría divina piensa en las cosas de Dios. La diabólica piensa en las cosas del mundo. Ahora usted examínese. ¿En qué estoy pensando yo? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? ¿Cuál es mi pensamiento diario? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Examínese. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que dejarla siempre abierta. La sabiduría divina es diferente, hermano, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. La palabra de Dios nos hace sabios, capaces, competentes, nos hace justos, nos hace santos, valientes, inteligentes, enteramente preparados para toda buena obra. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios por nosotros. ¿Por qué la vamos a tener tan en poco? ¿Por qué hemos de tener en poco una salvación tan grande? Una vez dada, esta fe que nos fue dada a nosotros. Ahora yo te pregunto, antes de escuchar todo esto, ¿habías prestado atención a la palabra de Dios como se le debe prestar? Antes de tú saber todo esto, ¿cómo vas a ver ahora la Escritura cada vez que te acerques a ella? ¿Cómo vas a ver ahora la palabra? ¿Cómo te vas a acercar a leerla? ¿Como lo hacías antes? Algo tiene que cambiar en nosotros. A partir de hoy, algo tiene que cambiar en nosotros cuando nos acerquemos a la verdad de las Escrituras. El segundo aspecto, hermanos, es la Biblia como la fuente de la verdad absoluta. Estamos hablando de la veracidad, ¿cierto? La veracidad es todo hecho que puede ser comprobable, todo hecho que es verdadero, que es cierto, que en él no hay engaño, no hay mentira y no hay error. La Biblia se define ella misma como la verdad, la fuente de la verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, 9, la parte B. Ahora, yo le pregunto algo. ¿Cómo sabe usted que la Biblia es verdad? Yo quiero leerle la cita de una reseña que escribió un hombre que estuvo en el famoso caso de el Watergate. ¿Cuántos conocen el caso del Watergate? Muy bien. Él dice lo siguiente: he sido desafiado varias veces en cuanto a la resurrección. Escuche bien. Mi respuesta siempre ha sido que los discípulos y otras 500 personas dieron testimonio ocular de haber visto a Jesús resucitando de la tumba. Pero luego me preguntan, ¿cómo sabe que ellos estaban diciendo la verdad? Quizás estaban fraguando un fraude, quizás estaban manipulando una mentira, quizás estaban haciendo algo engañoso. Y mi respuesta, dice aquí el escritor, a eso proviene de una fuente inverosímil. Él le dice el Watergate. El Watergate. Y es que el Watergate, para los que no saben, incluyó una conspiración para encubrir, respaldado por los ayudantes más cercanos del presidente de los Estados Unidos, al hombre más poderoso de América, que eran inmensamente leales a su presidente. Una maraña para encubrir al presidente que estaba haciendo algo indebido, ¿sí? Pero uno de ellos, John Dean, cambió el testimonio público, es decir, testificó en contra de su presidente. Testificó en contra de su presidente, ¿para qué? Para salvar su pellejo. Como lo expresó, y lo dijo solo 2 semanas después de informar al presidente sobre lo que estaba ocurriendo. 2 semanas. No esperaron ni un mes, ni un año. 2 semanas. No aguantaron mucho para soltar la lengua, ¿cierto? El real encubrimiento, la mentira, solo pudo sostenerse durante 2 semanas y luego todo el mundo se cambió de carro para salvarse. Ahora, es un hecho que todo lo estaban enfrentando los que rodeaban al presidente. Que todo lo que estaban enfrentando, perdón, los que rodeaban al presidente, era vergüenza y quizás prisión. En realidad no peligraba la vida de nadie. No estaban diciendo te vamos a matar. Lo mejor enfrentaban problemas legales y cárcel.
Bien, pero ahora yo le pregunto algo, y él dice aquí, pero ¿qué de los discípulos? ¿Qué de 12 hombres impotentes, en realidad campesinos? No estaban enfrentando solamente vergüenza o desgracia política, sino azotes, apedreamiento y ejecución. Cada uno de los discípulos insistieron hasta su último aliento que ellos habían visto a Jesús resucitado de los muertos corporalmente. Y él pregunta aquí, ¿no crees que uno de sus discípulos se hubiese quebrantado antes de ser apedreado? ¿O antes de cortarle la cabeza? ¿Que uno de ellos hubiese hecho un trato con las autoridades? Nadie, ninguno de los discípulos hizo tal cosa. Verás, los hombres entregarán sus vidas por algo que ellos creen que es verdad. Nunca entregarán sus vidas por algo que saben que es falso. Amén. Wow. Hermanos, el Watergate versus la resurrección de Cristo. Dos hechos. Involucraron hombres. Unas personas se cambiaron de bando porque no fueron capaces de dar su vida por encubrir al presidente. Pero 12 hombres campesinos del vulgo, sin conocimiento, sin letra, fueron capaces de dar su vida porque vieron a Jesús resucitado. Amén. Hermano, usted no puede ser capaz, no podemos nosotros ser capaces de dar nuestra vida por esta palabra, por este evangelio que nos fue dado. Hermano, los discípulos dieron su vida porque creyeron que lo que vieron sus ojos era la verdad. Y es la verdad. ¿Hasta qué punto una persona es capaz de guardar una mentira? Si ellos realmente supieran que era mentira, no creo que fuesen durado tanto. Pero déjeme decir, hermano, 2000 años después, mire dónde estamos. Si fuera mentira, supieron entonces guardarla muy bien. Su palabra más viva que nunca. Si era mentira, entonces fueron capaces de guardarla muy bien. Hay un dicho que dice que la mentira tiene patas cortas. Ah, entonces en algún momento se iba a descubrir. Hermano, no. La evidencia que había era de que Jesús había resucitado. Es vital para nosotros preguntarnos si la Biblia es verdadera, ya que nuestra respuesta hacia ella depende de cómo yo respondo a esa pregunta. Es decir, cómo yo respondo, si la Biblia es verdadera o no, yo voy a vivir de acuerdo a eso. Yo me voy a comportar de acuerdo a eso. ¿Sí están conmigo por aquí? Amén. Y la evidencia nos marca dos aspectos. Veremos esos dos aspectos a continuación. Y la evidencia que vamos a ver primero es la evidencia externa. Déjenme decirle algo. En toda la historia se registran por lo menos 6,000 copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Y esos fueron escritos desde el siglo II hasta el siglo XV, imagínense. Estos manuscritos copiados y su consistencia entre ellos, se puede argumentar con ellos que la Biblia, la palabra que tenemos hoy día, es la misma palabra que leyeron los discípulos en el primer siglo. No fue cambiada. Más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, más de 6,000 copias de los manuscritos originales, y ninguno de ellos tiene un solo cambio. No se le ha hecho ninguna sola revisión. No se le ha hecho ningún cambio, no se le ha quitado nada, no se le ha agregado nada. Es decir, que las fuentes que en ese momento registraron todo eso, hoy pueden decir que lo que tenemos hoy en nuestras manos es lo mismo que los discípulos del primer siglo leían y recordaban cuando se reunían. ¡Qué impresionante! Todo nos dice entonces que las palabras que leemos hoy son las mismas que tenía la iglesia primitiva y su contenido no ha cambiado en más de 2,000 años. Otro aspecto, la arqueología ha confirmado la veracidad de la Biblia. Han hallado ciudades enterradas,
Han hallado muchas cosas, muchos lugares, restos de objetos que concuerdan con el relato bíblico, que concuerdan con la historia bíblica. Hace poco hallaron el arca de Noé. Hallaron los restos del arca de Noé y concuerdan con el relato bíblico, con la descripción bíblica, con las medidas, con el material con el que se hizo, con lo que se impermeabilizó. Todo lo que fue hallado confirma el registro bíblico. Todo. Los escritores seculares del primer siglo, fíjense, escritores seculares, escritores que no eran cristianos, registran en sus escritos cómo ellos vieron y estuvieron en los tiempos de Jesús, de Juan el Bautista, de Santiago, de Juan, de apóstol. Lo registran en sus escritos. No eran cristianos y registraron a esas personas en sus escritos. Y todo lo que ellos registraron concuerda con lo que la palabra relata acerca de ellos. Impresionante. Hermanos, esa es una evidencia externa, pero también hay una evidencia interna. A lo mejor uno dirá, ok, sí, hay evidencia externa de repente para creer que la Biblia es real, pero ahora hay una evidencia también interna. La misma palabra es capaz de defenderse. La misma Biblia es capaz de defender su veracidad. Ella usa todas las cosas físicas y externas, pero también usa lo que ella misma escribió para confirmar que es verdad. Vimos ahora cómo los primeros escritores fueron testigos e historiadores presenciales y fieles. 2 citas nada más, si pueden anotarlas y las pueden revisar luego en sus casas. Lucas capítulo 1 versos 3 al 4 y 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Si ustedes lo quieren llamar mentirosos, hermanos, no consideran entonces serio el trabajo de un historiador. Lucas 1 capítulo 1 versos 3 y 4 y 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Estas personas dicen que se tomaron la tarea de investigar. Lucas es uno de los que dice esas cosas. Me he tomado la tarea de investigar todos estos hechos para comprobar lo que ustedes han aprendido y poder colocártelos en orden cronológico y así tú puedas tenerlos. Así le escribió a Teófilo Lucas. Se lo escribió. Segundo, la Biblia tiene una gran consistencia entre hechos y enseñanzas. Y déjeme decirle algo, hermano. Es impresionante cómo hombres diferentes, de diferentes culturas, de diferentes lugares, que no tenían conocimiento, unos conocían, otros no conocían, tenían lenguajes diferentes, tenían idiomas diferentes, expresiones diferentes. ¿Cómo esa cantidad de hombres en todo el mundo se han podido poner de acuerdo para escribir sobre el mismo tema sin haber una sola equivocación? ¿Cómo se han puesto ellos de acuerdo sin conocerse para escribir esto y que no haya ninguna contradicción entre las historias y las enseñanzas que fueron escritas en tiempos diferentes? La Biblia se escribió a lo largo de 1600 años aproximadamente. El primer libro fue el libro de Job, el libro más antiguo. Y cuando uno entonces se pone a estudiar y uno se pone a comprobar lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo, esto es una sola historia. Esto es una sola historia. Aquí no hay una equivocación en nada, aquí no hay error. Impresionante cómo la sabiduría de Dios llevó a esos hombres comunes a escribir sus palabras sin hallar en ellas defecto alguno. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabía que la cosmovisión religiosa más consistente es la cosmovisión cristiana? La manera en la que el cristianismo ve el mundo es mucho más consistente con las enseñanzas bíblicas y con la vida humana que las demás religiones, que las demás cosmovisiones. Y cosmovisión es eso, cómo yo veo el mundo. Ahora imagínese usted, yo estoy dentro de la cosmovisión adecuada, dentro de la más consistente, según los estudiosos, que les han intentado encontrar fallas y no la tienen. El cristianismo no tiene ninguna falla en cuanto a sus prácticas de vida. No hay ninguna inconsistencia entre lo que enseña y lo que se ha practicado.
Nada. Tu cosmovisión ahora depende de cómo consideras la Biblia y a Dios. Si crees que la Biblia es verdad, entonces vivirás de frente a sus enseñanzas. Pero todo lo contrario si no crees que es verdad. Pero algo más. La misma Biblia habla acerca de su propia perfección y verdad. Y Jesús afirmó esas palabras. Que mis palabras no pasarán. Él lo afirmó. Y esto simplemente quiere decir, todo lo demás en este mundo, de ustedes pueden desconfiar. De todo lo que hay en este mundo, ustedes pueden desconfiar. Pero de mi palabra no pueden, porque ella es verdadera. Ella no va a pasar, ella no va a terminar. No. Y no lo hará. Y nunca lo hará. Todo se cumplirá, todo, nada dejará de cumplirse. Ella misma se define como perfecta y verdadera, y Dios mismo se define como perfecto y verdadero. Si consideras a Dios, vas a considerar muy diferente entonces la palabra de Dios. Y el cuarto y último es que la Biblia contiene una precisión anclada al carácter de Dios mismo. Hermanos, si Dios es mentiroso, entonces su palabra es inexacta. Si Dios fuera mentiroso, su palabra estuviera llena de engaño. Y hasta ahora, todo lo que está escrito hasta ahora se ha cumplido. Todo lo que está escrito hasta ahora se ha cumplido. Todas las profecías acerca del Señor Jesús, que fueron aproximadamente 300 profecías, se cumplieron al pie de la letra, sin dejar de cumplirse ni una sola tilde, ni una sola jota, nada. Todo se cumplió acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. No hay razones para creer que se cumplirá lo que ha dicho sobre su segunda venida. Las hay, hermano. Él dijo que venía y vino. Dijo que moriría, murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que volverá. Hermano, prepárese porque Él viene. Prepárese porque Él viene. Él nos ha dado motivos suficientes para confiar en todo lo que ha dicho. La Biblia declara que debido a que Dios es verdadero, todas sus palabras son verdaderas. Cristo fue el único que dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, si Cristo dijo eso, significa que todo lo que se considera camino que está fuera de Cristo es un camino falso. Todo lo que se considere verdad que esté fuera de Cristo es una mentira. Y todo lo que se considere vivo fuera de Cristo está muerto. Solamente Cristo es el camino y la verdad y la vida. ¿Usted quiere saber por qué dice y la verdad? Porque también allí está expresando que no hay otra verdad que no sea Él. Por eso usa el conectivo y la verdad. Dice: yo soy la verdad. Él dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Conclusión, mis hermanos. Conclusión. Al exponernos a la sabiduría de Dios, nos damos cuenta de su perfección. ¿Qué beneficiados somos nosotros al conocer el único y sabio Dios para entender y ver la vida como Él la ve? Es necesario conocer su palabra para pensar y actuar correctamente. Y estas son verdades que nosotros debemos aceptar, debemos asimilar, aunque en un principio no las entendamos, aunque nos parezcan locura muchas veces. Pero déjeme decirle algo: usted crea que Dios le dará el entendimiento después. Amén. Dios luego le dará luz, pero usted crea. Debe creer. Nosotros debemos tener fe. No necesitamos una prueba. Las pruebas están para refutar a los incrédulos, pero no para nosotros. Nosotros creemos sin ver. Bienaventurado todo aquel que cree en mí sin haberme visto. Y creer que la Biblia es verdad nos lleva a defenderla aún hasta la muerte. Hermano, usted ha defendido la verdad de la palabra de Dios delante de un incrédulo.
Usted ha sido capaz de defender la palabra que le fue encomendada a usted para ser predicada. Y si no lo ha hecho, a partir de hoy usted tiene que salir de aquí diferente, entendiendo que la Biblia es verdad, entendiendo que la Biblia es veraz, es confirmable, pero es poderosa. Usted no intente convencer a la gente, déle el argumento que le pida, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. No haga usted el trabajo del Espíritu Santo, no lo haga. Nuestra fe, hermano, no es irracional. Muchos creen que los cristianos están locos, ellos les lavaron el cerebro, es que ellos no piensan las cosas. Déjeme decirle algo, hermano, lo que usted y yo creemos requiere de sabiduría divina. No puede ser entendido con una sabiduría humana. Necesitamos la sabiduría del cielo para poder entender lo que hoy entendemos. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe es poderosa porque nuestro Dios es poderoso. Excede todo entendimiento porque nuestro Dios excede todo entendimiento. Pero no es irracional, hermanos. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Amén. Que sea nuestro Señor ayudándonos entonces a entender que su palabra es la sabiduría, la fuente de la sabiduría y la fuente de la verdad. Que Dios les bendiga. Amén. Padre maravilloso, a ti damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por este momento, por este día, por esta mañana. Y te pedimos, Señor, que hoy que estudiamos tu palabra, que hoy vimos, Señor, cómo tú muestras tu sabiduría y tu verdad, seamos nosotros, Señor, capaces de ser como los discípulos, de dar nuestra vida por ella, por esa verdad que sabemos que es verdad, que la hemos creído, Señor. Ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.